La lujuria. La pasión de la lujuria consiste en el uso patológico que el hombre hace de su sexualidad. Antes de cualquier otra consideración, conviene precisar que el uso de la sexualidad no es en absoluto original en la naturaleza humana y no apareció en la humanidad sino como consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. Adán y Eva no se desearon y se unieron sexualmente hasta después de apartarse de Dios, enseñan los padres, haciendo referencia a las indicaciones de la Escritura. Así pues, San Juan Damasceno precisa: la virginidad era original e innata en la naturaleza de los hombres. En el paraíso, la virginidad era el estado normal. Solo cuando, a raíz de la transgresión, entró la muerte en el mundo, solo entonces Adán conoció a su mujer y ella engendró. San Juan Crisóstomo enseña asimismo: solo tras su desobediencia y su exilio empezaron Adán y Eva a tener comercio juntos. Antes vivían como ángeles. Así pues, en el orden de los tiempos, la virginidad posee la palma de la prioridad. En el estado de la humanidad que sigue a la caída original, la virginidad sigue siendo la norma de la perfección. No obstante, porque permite la perpetuación de la humanidad en el nuevo estado en que ésta se encuentra, y por esta razón lo bendice Dios, el uso de la sexualidad en el marco del matrimonio no es en absoluto condenable, y los padres, siguiendo el ejemplo de Cristo, que bendijo con su presencia las bodas de Caná, así como las enseñanzas del apóstol, reconocen su total legitimidad e incluso proclaman su valor, considerando que la sexualidad está llamada a la misma santificación que todas las demás funciones de la existencia humana. Dentro del matrimonio, la pasión de la lujuria no consiste, pues, en el uso de la función sexual, sino en su uso perverso y abusivo. La noción de abuso, que encontramos con frecuencia en las enseñanzas de los padres, no posee un significado cuantitativo, sino cualitativo. Significa, tanto aquí como en otros lugares, el mal uso de la función de la que se trata, la perversión, el uso contrario a su fidelidad natural y por ello antinatural y anormal, o sea, patológico. San Máximo se expresa de forma más precisa a propósito de esta pasión y de otras. Nada de lo que existe es malo, sino solo el mal uso, que es consecuencia de la negligencia de nuestro espíritu para cultivarse según la naturaleza. San Isaac el Sirio, cuando evoca la pasión de la lujuria, desarrolla una perspectiva semejante y subraya como consecuencia la responsabilidad del hombre en el control de sus movimientos naturales. Cuando un hombre es movido por la codicia,
Lo que le fuerza a salir de los límites de la naturaleza y a alejarse de su deber no es la potencia natural. Lo que le hace salir es lo que nosotros añadimos a la naturaleza para satisfacer nuestra propia voluntad. Pues todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho con belleza y medida. Si guardamos correctamente la medida que se nos ha impartido en las cosas que llevamos por naturaleza, los movimientos naturales no pueden obligarnos a salir del camino. El cuerpo no actúa verdaderamente más que en el orden bueno. Hay abuso, o más exactamente mal uso, cuando el hombre utiliza su sexualidad solo con vistas al placer relacionado con ella, cuando pone el placer como finalidad de su actividad en este campo. Tal objetivo es perverso y patológico por muchas razones. Para empezar, niega una de las finalidades principales de la función sexual, la más visible, que está inscrita en su misma naturaleza, la procreación. De este modo, San Máximo observa que, en general, el vicio radica en el juicio falso que se proyecta sobre las representaciones y va seguido del mal uso de las cosas. Y que, por ejemplo, en cuanto a las relaciones con las mujeres, la regla del juicio es que estén ordenadas a la procreación. Por tanto, si lo que se pretende es el placer, se juzga mal, erigiendo en bien lo que no lo es, y como consecuencia necesaria, se abusa de la mujer al unirse a ella. Sin embargo, esta finalidad, por esencial que sea, no es la única ni la más importante. En la especie humana, la procreación puede aparecer más como un resultado natural de la unión sexual que como su objetivo mismo. La unión sexual es, en primer lugar, uno de los modos de unión del hombre y la mujer. Es una de las manifestaciones de su amor mutuo y traduce este amor a determinado plano de su ser, el del cuerpo. Lo que constituye la finalidad primera de la unión sexual es el amor, así como los múltiples beneficios espirituales que el hombre puede obtener de ésta en el seno del matrimonio, en conjunción con los demás modos de la unión conyugal. Hay que precisar, no obstante, que en la perspectiva cristiana, el amor conyugal es visto como la unión de dos personas, es decir, de dos seres concebidos en su integridad por una parte y en su naturaleza espiritual por otra, en Cristo con vistas al reino. Unión sellada respecto a su naturaleza y su objetivo por la gracia del Espíritu que confiere sacramento del matrimonio. Esta concepción subordina la unión sexual, como todos los demás modos de unión de los esposos, a la dimensión espiritual de su ser y de su amor. La unión sexual debe, pues, ir precedida ontológicamente por la unión espiritual.
que le confiere su sentido y su valor. Y sólo de esta manera puede ser respetada su finalidad, así como la de la naturaleza de los seres que ella pone en relación. Cuando la unión sexual es vivida con independencia de su contexto espiritual y no se ejercita sino con vistas al placer sensible que procura, mutila inevitablemente al hombre, pervirtiendo profundamente el orden normal de su relación con Dios, consigo mismo y con su prójimo. El deseo exclusivo de placer sexual que caracteriza a la lujuria moviliza la potencia de deseo del hombre y la aparta de Dios, que debería constituir su objetivo esencial. Obnubilado por el gozo sensible que la pasión le proporciona, el hombre se priva del gozo espiritual, de los bienes superiores del reino. La lujuria, como todas las demás pasiones, opera, como vemos, una inversión de los valores en el plano más elevado. Hace que Dios pase a segundo plano, lo olvida y lo niega, poniendo en su lugar el placer sensible. De un modo general, hace que en la existencia del apasionado la carne pase por delante del espíritu. La concupiscencia, escribe San Máximo, vuelve a los seres que están después de la causa y la naturaleza única, la única deseable, más deseables que a ésta. De este modo vuelve a la carne más apreciable que el espíritu, y al gozo de lo visible más agradable que la gloria y el resplandor del espíritu. En su uso normal, santificado por el sacramento del matrimonio, integrado y transfigurado espiritualmente por el amor de los esposos vivido en Dios, la sexualidad, como todos los demás modos de la unión, transparenta a Dios y realiza a su nivel y analógicamente la unión de Cristo con la Iglesia, accediendo así a un sentido místico. En la lujuria, por el contrario, se convierte para el hombre en un obstáculo para el encuentro con Dios. Deja de ser la expresión, en cierto plano, del amor anclado en el espíritu y de algún modo, por tanto, deja de ser un acto espiritual por estar espiritualizado para convertirse en un acto puramente carnal, replegado sobre sí mismo, opaco a cualquier trascendencia. El placer, tomado como un fin en sí mismo, pasa a ser para el hombre un absoluto que excluye a Dios y ocupa su lugar. Por la lujuria, el hombre hace de la voluptuosidad un ídolo. A partir de entonces, el hombre ya no ve el centro de su ser en la imagen de Dios de la que es portador, sino en sus funciones sexuales. Se reduce de alguna manera a ellas, igual que aquel que está dominado por la pasión de gastrimargía, se reduce él mismo, como hemos visto, a sus funciones gustativas y digestivas. El hombre se encuentra así descentrado y vive fuera de sí mismo.
está alienado. Al no estar como debería subordinada al amor espiritual, la función sexual viene a ocupar en el hombre un lugar desmesurado y hasta exclusivo, y el deseo bruto e instintivo sustituye al amor. De esta manera el hombre, como hace notar San Basilio de Ancira, pone su alma a la saga de su cuerpo. Los cuerpos, en busca de placer, van a lo suyo. Unen las almas que están en su interior para ponerlas al servicio de la pasión que los agita. Y las almas van así a remolque de los vicios de la carne. El orden de las facultades humanas se halla así trastocado y en el ser se instaura un profundo desequilibrio en la medida en que la inteligencia, la voluntad y la afectividad dejan de estar al servicio del espíritu, de estar informadas y ordenadas por él, para ponerse al servicio del deseo sexual en su búsqueda de placer. El hombre, gobernado por el instinto, se asimila al animal. Por la lujuria, muchas funciones corporales se ven apartadas de su finalidad normal para convertirse en instrumentos del placer sexual. El sentido de la vista, que juega un papel fundamental en el ejercicio de esta pasión, ofrece a este respecto un ejemplo particularmente instructivo. San Juan Casiano muestra muy bien cómo el carácter patológico se deriva en este caso de un uso antinatural, de una perversión del ejercicio de la facultad perceptiva. Está enfermo y dañado por la saeta del placer sexual el corazón que mira con concupiscencia, falseando el don de la mirada otorgado por su Creador al servirse de él para sus malas acciones. Se puede decir que el cuerpo en su totalidad se haya desviado de su finalidad natural bajo el efecto de la lujuria. Recordemos que el cuerpo del hombre está llamado, como el alma, y junto con ella, a unirse a Dios por medio de la virtud y a ser santificado, deificado y glorificado, y a manifestar desde este mundo la gloria de Dios y las primicias del reino, por la presencia transfiguradora del Espíritu en él. ¿No sabéis, dice San Pablo, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros y que habéis recibido de Dios? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Está claro, según la enseñanza del apóstol, que el cuerpo tiene como finalidad natural y normal consagrarse a Dios, glorificar a Dios, ser pneumatóforo, igual que el alma a la que está unido. Por otro lado, al afirmar que el cuerpo no está hecho para la lujuria, San Pablo manifiesta que el hombre hace de él un uso antinatural y anormal cuando lo entrega a esta pasión. Al reducir su cuerpo a instrumento de placer sexual,
El hombre reniega de su dimensión espiritual y de su destino trascendente. Desprecia la imagen de Dios que lo constituye y se convierte en alguien que ha olvidado la naturaleza humana. Profana lo que por naturaleza es sagrado y deiforme. Viola el templo de Dios. Hace del templo del Espíritu Santo y de un lugar de oración una guarida de malhechores. Transforma en prostituta a aquel que, junto con el alma, está llamado a casarse con Cristo en la iglesia y en el matrimonio, que es un icono de ésta. El hombre en la lujuria ignora la voluntad de Dios respecto al uso de su cuerpo. De este modo, peca contra su propio cuerpo y rechaza a Dios mismo. Al llevar al hombre a renegar de su propia naturaleza y a rechazar a aquel que otorga ser, sentido y vida, la lujuria puede ser considerada como una fuente de muerte para el ser entero. Las consideraciones precedentes sobre el cuerpo no deben, sin embargo, hacernos olvidar que aquel no interviene siempre en la pasión de la lujuria, o no interviene en la mayoría de los casos más que en segundo lugar. La sexualidad humana es psíquica antes de ser física. La codicia que se realiza por medio del cuerpo no viene del cuerpo, hace notar Clemente de Alejandría. Lo más frecuente es que el cuerpo sea llevado a pecar a partir de un deseo que ha nacido en el corazón y que se ha desarrollado hasta implicar el paso al acto físico. La codicia del corazón contiene ya en germen toda la pasión, e incluso como expresándola ya plenamente. Y si bien es verdad que en ciertos casos el deseo puede ser suscitado en el alma por impulsos corporales, podemos considerar que también aquí es el alma la que conserva la iniciativa, en la medida en que dispone del poder de aceptar que estos impulsos se desarrollen o de negarse, por el contrario, a dejar que continúen. En todo caso, hay que subrayar que la pasión de lujuria puede ejercerse en el pensamiento, mediante el disfrute de representaciones, o más exactamente de imágenes. Del mismo modo, escribe San Máximo, que el cuerpo tiene por mundo las cosas, el espíritu tiene por mundo los pensamientos. Y del mismo modo que el cuerpo comete el pecado de fornicación con el cuerpo de una mujer, el espíritu peca con la representación que él se hace de la mujer y de su propio cuerpo. Pues, en la imaginación, ve la imagen de su cuerpo unido a la imagen del cuerpo de la mujer. A la acción que ejerce concretamente el cuerpo sobre el mundo de las cosas, le corresponde la acción del espíritu sobre el mundo de las representaciones. Cuando los sentidos o la memoria no proporcionan estas representaciones, puede forjarlas la imaginación bajo el impulso del deseo. Esto puede dar lugar incluso, por la fuerza de un deseo especialmente fuerte,
pero también por una inspiración directa de los demonios, a auténticas alucinaciones. Vuelvo a leer la frase. Esto puede dar lugar incluso, por la fuerza de un deseo especialmente fuerte, pero también por una inspiración directa de los demonios, a auténticas alucinaciones. Como indica Evagrio, el demonio de la lujuria hace decir al alma ciertas palabras y oír las respuestas, como si el objeto fuera visible y estuviera presente. La lujuria hace vivir a aquel en quien habita en un mundo de fantasmas y de fantasías. Lo sumerge en un universo irreal, lo entrega al delirio y a las fuerzas demoníacas. El amor es apertura al otro y libre don de sí. Cada una de las dos personas que se une se entrega a la otra y la recibe a cambio. En esta comunión, cada uno de los dos se enriquece y se desarrolla en toda la extensión de su ser y hasta la infinitud divina, en la medida en que, como debe ser, el amor es alimentado por la gracia y encuentra su finalidad en el reino. La lujuria, por el contrario, es una actitud filáutica y revela un amor egoísta a uno mismo. Repliega sobre sí mismo a quien está poseído por ella y lo cierra totalmente al otro. Impide todo intercambio, puesto que bajo su influencia el apasionado no contempla más que su propio interés. No da nada al otro y quiere únicamente recibir de él, pero solo lo que responde a su deseo apasionado. Lo que obtiene lo considera más como un cumplimiento de su propio deseo que como un don del otro. El apasionado se da él mismo donación del otro. El otro no es para él sino un mero intermediario entre él y él mismo. De este modo, la lujuria aprisiona al hombre en su yo, más precisa y restrictivamente, en el mundo confinado y cerrado de su sexualidad carnal, de sus instintos y de sus fantasías, y lo cierra por completo a los mundos infinitos del amor y del espíritu. Cuando la lujuria consiste en el disfrute de una representación imaginaria del otro, éste no existe como persona o como prójimo, sino como objeto de la fantasía, concebido por la proyección de los deseos del apasionado. Semejante visión del otro no puede dejar de tener alguna repercusión sobre la forma en que el apasionado pueda considerar en la realidad a los seres concretos que corresponden a su pasión. Se dará inevitablemente una superposición de lo imaginario sobre lo real y se producirá una visión de esto segundo modificado por lo primero. Pero la visión del otro en la realidad no sólo es falseada por medio de algo imaginario que la haya precedido. Cuando la pasión se desahoga en una relación directa con una persona concreta, aquella realiza una reducción de esta última. En la lujuria
no se ve al otro como persona, no se lo capta en su dimensión espiritual, en su realidad fundamental de imagen de Dios. El otro queda reducido a lo que, en su apariencia exterior, responde al deseo de goce apasionado. Se convierte para el apasionado en un mero instrumento de placer, en un objeto. A veces incluso se niega su interioridad, así como las dimensiones de su ser que trascienden el plano sexual, en especial las de la conciencia, la afectividad superior y la voluntad. Por otra parte, el apasionado ignora la libertad del otro, por cuanto no se propone más que satisfacer su propio deseo, lo cual se suele presentar como una necesidad absoluta que ignora el deseo del otro. En consecuencia, el otro ya no es reconocido ni respetado en su alteridad, ni en el carácter único de su realidad personal, que no pueden revelarse más que en la expresión de su libertad y en la manifestación de las esferas superiores de su ser, ya que, reducidos por la lujuria a la dimensión genérica y animal de una sexualidad carnal, los seres humanos se vuelven prácticamente intercambiables como objetos. Así pues, resulta que, bajo los efectos de la lujuria, el hombre ve al prójimo tal como no es y no lo ve tal como es. Es decir, adquiere una visión delirante de aquellos con quienes busca satisfacer su pasión. Por tanto, todas sus relaciones con ellos sufren una perversión absoluta. El carácter patológico y patógeno, a diferentes niveles, de la lujuria, se ha mostrado ante nosotros lo suficiente como para que entendamos bien que los padres la califiquen con frecuencia de enfermedad y vean en ella una forma de locura. La concupiscencia es una enfermedad del alma, escribe San Basilio, evocando sobre todo la que actúa en esta pasión. Está enfermo y herido por la pasión del corazón que mira con concupiscencia. Repito, está enfermo y herido por la pasión, el corazón que mira con concupiscencia. Dice San Juan Casiano, que califica en otro lugar a la misma pasión de enfermedad perniciosa o sencillamente de enfermedad. Y habla del espíritu que ha enfermado por su causa. Para designar esta pasión, San Gregorio de Nisa habla de la enfermedad del placer. San Juan Crisóstomo, que califica igual que San Juan Casiano como enfermedad perniciosa, dice además: la lujuria es una oftalmía muy grave, una afección no de los ojos, del cuerpo, sino del alma. Todavía con más frecuencia se considera a la lujuria como una forma de locura. San Basilio ve en las manifestaciones de esta pasión las obras de un alma frenética y extraviada. Y San Juan Clímaco escribe: el que está afectado por ella
Parece el que está afectado por ella, parece haber perdido la razón y estar fuera de sí, perpetuamente ebrio de deseo por las criaturas. Él mismo añade, el demonio de la lujuria oscurece a menudo de tal manera nuestra razón, la cual debe reinar sobre nuestras acciones, que nos persuade para que hagamos en presencia de los hombres mismos aquello que sólo los locos y los necios hacen. San Juan Crisóstomo se dedica a mostrar cómo esta pasión extravía la razón del hombre y ensombrece, agita, devasta y obsesiona su alma. Igual que las nubes y la niebla envuelven los ojos del cuerpo, así también cuando la pasión impura se apodera del alma, le quita la facultad de prever, no le permite ver nada más allá del objeto presente. Pero el alma, tiranizada por estas tentaciones, es subyugada fácilmente por el pecado. Ya no tiene más que un objeto ante los ojos, en la mente, en el pensamiento. E igual que los ciegos, aunque se hallen de pie, al aire libre y a mediodía, no reciben en absoluto la luz del sol, puesto que sus ojos están cerrados. Así también los desgraciados, que son presa de esta enfermedad, cierran sus oídos a las numerosas y saludables enseñanzas que resuenan a su alrededor. El mismo santo, en otro lugar, califica a la voluptuosidad, objetivo de la lujuria, como madre de la lujuria. Como hemos podido observar en los textos presentados, las enseñanzas patrísticas acerca de la lujuria resaltan tres efectos patológicos principales. Uno, una turbación y una agitación del alma que acompañan su ejercicio desde el nacimiento del deseo hasta su satisfacción. Dos, una inquietud que acompaña a la pasión desde el principio en la búsqueda de su objeto y en la elaboración de los medios que permiten alcanzarlo, con todo lo que esto implica, sobre todo de incertidumbre, de espera ansiosa o de miedo a no conseguirlo. Una inquietud igualmente que sigue a la satisfacción del deseo. El placer desaparece casi tan pronto como aparece y deja en el alma un gusto tanto más amargo cuanto que el hombre había hecho de él un absoluto y esperaba de él una satisfacción plena y total. El apasionado experimenta desde ese momento un sentimiento de frustración, acompañado de ansiedad e incluso a veces de angustia. Bajo el efecto de su pasión, cree que puede aliviar este sufrimiento con un nuevo placer. De este modo, el deseo, apenas satisfecho, renace con su lote de inquietudes. La inquietud es tanto mayor cuanto que el ejercicio de la pasión mantiene y refuerza el poder del deseo que lo expresa, al tiempo que acrecienta la importancia concedida al placer.
lo cual no vuelve sino más dolorosas, por una parte, las dificultades que inevitablemente se encuentran para renovar la satisfacción del deseo tantas veces como la pasión lo exige. Y por otra parte, la decepción que se deriva de la desproporción entre lo que el apasionado espera del placer y lo que éste le aporta en realidad. 3. Un oscurecimiento de la mente, de la inteligencia, de la conciencia y una pérdida del juicio. Además de estos tres efectos principales, la pasión de la lujuria tiene como consecuencia abotagar la mente y entumecer el alma. De hecho, ejerce sobre quien está poseído por ella una verdadera tiranía, más que cualquiera de las otras pasiones, en razón de su extraordinario poder. De entre las numerosas pasiones que asedian el corazón humano, no hay ninguna que tenga contra nosotros una fuerza comparable a la del frenesí de la voluptuosidad, escribe Gregorio de Nisa. Ella es, por este motivo, y también por causa de la sorprendente rapidez con que actúa el demonio que la inspira, un enemigo ciertamente difícil de combatir y de rechazar. Al igual que las demás pasiones, la lujuria destruye las virtudes, engendra correlativamente en el alma toda clase de actitudes viciosas, en especial la ausencia de temor de Dios, el horror a la oración, el amor desordenado a sí mismo, la insensibilidad, el apego a este mundo y la desesperación. Para terminar, señalemos que hay principalmente tres tipos de comportamientos apasionados que favorecen el nacimiento, la persistencia o el desarrollo de la lujuria: el orgullo y la vanagloria, el juzgar al prójimo y el comer y dormir demasiado. Este texto fue leído del libro Terapéutica de las Enfermedades Espirituales de Jean-Claude Larchet, de Ediciones Sígueme, desde la página 151 hasta la página 161.